En este video vamos a dar comienzo a la elaboración del trabajo práctico 3 de la materia. Lo primero que vamos a hacer es abrir el trabajo práctico 2. Una vez que lo tenemos abierto y para preservar el estado sin los cambios que vamos a hacer a continuación, lo vamos a guardar como trabajo práctico 3. Y a continuación vamos a dibujar un ejemplar de cada tipo de carpintería que se incluya en nuestro proyecto. Para hacerlo nos vamos a posicionar en la ficha modelo y vamos a comenzar a dibujar esa carpintería. Nosotros vamos a dibujar en primer lugar la puerta de acceso a la vivienda. Para dibujar la carpintería, nosotros disponemos en nuestro dibujo de una serie de capas que se llaman carpintería corte, carpintería rebatimiento y carpintería vista. Los objetos en corte de la carpintería van a ir en la capa carpintería corte, como su nombre lo indica. Los objetos en vista de la carpintería van a ir en la capa carpintería vista y los rebatimientos de las puertas de abrir se van a ubicar en la capa carpintería rebatimiento. Entre estas dos columnas tenemos la puerta de acceso a la vivienda. Lo primero que vamos a hacer entonces es posicionarnos en la capa carpintería corte y dibujar los marcos de esa puerta. El marco va a tener una dimensión de 5 por 10 centímetros y para construirlo vamos a usar una polilínea con el comando rectángulo. Entonces a partir de este punto nos aproximamos al vano, le decimos que vamos a hacer una polilínea que tiene 0,05 metros sobre el eje X, 0,010 metros sobre el eje Y. Y ahí ya tenemos dibujado el primero de los marcos. A continuación podemos hacer una copia del mismo para dibujar el que corresponde al otro extremo de la puerta. Entonces con la herramienta copiar o con los pinzamientos que nos muestra el programa, hacemos una copia hasta este punto. Y ya tenemos los dos marcos dibujados. A continuación vamos a dibujar la hoja que tiene 5 centímetros de espesor. Entonces en la misma carpintería corte, porque la hoja es una hoja maciza que está totalmente cortada, vamos a dibujar otro rectángulo desde este punto hasta este punto, o sea 80 centímetros, pero con un espesor de 5 centímetros. Entonces ingresamos con teclado 0,8 sobre el eje X, 0,005 sobre el eje Y. Y ahí tenemos la hoja de nuestra puerta cerrada. Pero como normalmente se representan las hojas abiertas, nosotros podemos seleccionarla y rotarla 90 grados para que se vea como habitualmente se hace. Podemos utilizar el comando girar o, como ustedes ya saben, pueden seleccionar el grip alrededor del cual quieren que gire esa puerta, clic derecho con el mouse y ahí ejecutamos la herramienta girar y le decimos que el giro es de 90 grados. Lo único que nos quedaría para terminar de representar esta puerta de acceso a la vivienda en planta es el arco de rebatimiento. Para eso nos vamos a posicionar en la capa carpintería rebatimiento y a continuación vamos a trazar un arco cuyo centro esté ubicado en la intersección de la hoja con el marco, su punto inicial arranque en el marco izquierdo y su punto final en la hoja. Entonces vamos a seleccionar esa opción que se llama centro, inicio y fin. Pueden seleccionar otra combinación de datos. Para este práctico vamos a utilizar esta. Este es el centro del arco, este es el punto inicial del arco y este es el punto final del arco. Y con eso ya hemos terminado de representar nuestra puerta de acceso de 90 centímetros de ancho en planta. Ahora vamos a representarla en frente.
¿En qué lugar se la ve a esa hoja enfrente? Acá en el frente que dibujamos en videos anteriores, que está dado vuelta. Entonces nosotros vamos a girar con el View Cube el plano de trabajo para poder representar correctamente en su vano la carpintería de acceso a la vivienda. Como ya tengo elementos dibujados, para no dibujarlos nuevamente, yo puedo utilizar las herramientas que ya conocemos, como por ejemplo desfase, para hacer un desfase a 5 centímetros de las líneas que ya tengo dibujadas, que serían esta, esta y esta. En la cara inferior de la puerta no necesito trazar un marco porque las puertas no tienen marco. Entonces lo que tengo que hacer a continuación es ubicar correctamente estas líneas que pertenecen a la carpintería en la capa correcta, que es carpintería vista. Entonces con las líneas seleccionadas despliego el listado de capa y busco la capa carpintería vista. Y ahora paso a resolver los encuentros con las herramientas que consideren más adecuadas, por ejemplo con empalme y radio cero. Le digo que voy a hacer un empalme múltiple para seleccionar estos dos encuentros. Y por último acá abajo a esta línea directamente puedo desplazar los grips para que no se superponga con el sector que corresponde al escalón de acceso a la vivienda. Y así ya tengo representada nuestra puerta en vista de frente. Ya hemos dibujado una puerta de abrir con una hoja maciza. Ahora vamos a dibujar una ventana corrediza con dos hojas vidriadas. La que vamos a dibujar está situada en planta alta. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser rotar el área de trabajo y luego nos acercamos a la planta alta de la vivienda, donde vamos a dibujar una ventana que está situada en este dormitorio. Esa ventana, si nosotros medimos, tiene un ancho de 2 metros con 90 centímetros, lo que estamos verificando en este momento. El diseño de esta ventana es el que podemos ver en esta perspectiva. Su representación en 2 dimensiones es la siguiente. Tenemos la planta, el corte y el frente. Si cortamos esa ventana con un plano de seccionamiento horizontal para obtener una planta de la misma, podemos ver que hay elementos que están cortados, los que están pintados de color rojo, y en una representación en planta y en corte se representan con un espesor de línea mayor. Y hay otros objetos que están en vista, que se representan con un espesor de línea menor. Los primeros se dibujan en la capa carpintería corte. Los segundos, los que están en vista, se dibujan en la capa carpintería vista. Obviamente, cuando representamos una carpintería enfrente, se dibuja completamente en la capa carpintería vista. Ahora que hemos aclarado y repasado estos conceptos y sabemos cómo ubicar los distintos objetos que componen una carpintería, vamos a pasar a dibujar la ventana de 2,90. Una vez más lo que hacemos es posicionarnos en la capa carpintería corte y comenzar por dibujar el marco de esa ventana. Con la herramienta rectángulo trazamos un marco que a partir de este punto tiene 10 centímetros de espesor sobre el eje X, y 5 centímetros de espesor sobre el eje Y. Una vez que tenemos materializado ese primer marco, podemos copiarlo con la herramienta copiar o bien con los grips y decirle que desde este punto quiero hacer una copia en el otro extremo del vano. Una vez que tengo materializados los dos marcos, como se trata de una ventana que tiene hojas corredizas, se alcanza a ver en vista ese marco, los laterales de ese marco. Entonces me posiciono en la capa carpintería vista y con la herramienta línea
dibujo ambas líneas, esta, y luego puedo copiarla o dibujar la otra como les resulte más cómodo a ustedes. Y ahora vamos a dibujar las hojas. Esta ventana hemos dicho que tiene dos hojas corredizas. Las hojas corredizas deben superponerse. Entonces vamos a dibujar una línea de referencia que pasa por el punto central de la ventana y se extiende un poco más allá para que podamos utilizarla de referencia. Y ahora vamos a dibujar el bastidor de la ventana tomando como referencia el extremo del marco. Una vez más nos posicionamos en la capa carpintería corte y vamos a dibujar un rectángulo cuyo inicio está 1,5 centímetros de esta esquina del marco. Entonces ejecuto la herramienta rectángulo, capturo ese punto final y desplazo el cursor hacia la derecha con el modo extensión activado y le digo que el rectángulo empieza a 1,5 centímetros, es decir, a 0,015 metros. Ese es el punto inicial del rectángulo. Y ese bastidor de la hoja que se llama, que sería el marco que sostiene el vidrio, tiene 3 centímetros de ancho y 5 de centímetros en el otro sentido, 5 centímetros de largo, digamos. Entonces ingreso las distancias con el teclado, 0,03 sobre el eje X, 0,05 sobre el eje Y. Y ya tengo dibujado el bastidor que va a sostener la hoja. Ese bastidor la sostiene formando un marco con otro que está ubicado acá sobre el centro del vano. Entonces, ¿cómo voy a ubicarlo correctamente? Voy a hacer una copia de este objeto, tomando como referencia el punto central del mismo hasta la línea que he trazado como referencia. Enseguida, cuando dibujemos las dos hojas, se van a dar cuenta por qué. Ahora voy a dibujar el vidrio. El vidrio de esa hoja también está cortado y por lo tanto también va en la capa carpintería corte y es simplemente una línea que va del punto medio de este bastidor al punto medio del otro bastidor. Y después a la parte inferior del bastidor de esa ventana se la ve en vista. Entonces en la capa carpintería vista voy a dibujar una línea que va desde este punto hasta este punto y luego otra en el otro extremo de la ventana, o bien directamente puedo copiar la que acabo de dibujar desde este punto hasta este punto. Y ya he dibujado una de las hojas y ahora faltaría dibujar la otra. La otra hoja está separada de la primera 1 centímetro para permitir que haya una superposición entre ambas hojas que garantice la estanqueidad entre la entrada de viento por esa ventana. Entonces, para materializar la otra hoja sin tener que dibujar todo de nuevo, voy a hacer una copia de la primera, seleccionando solo los objetos que forman parte de la misma, que son todos estos, a el espesor de la hoja, que son 3 centímetros, más 1 centímetro de separación. O sea que el desplazamiento que ingreso acá con un ángulo de 0 grados es de 0,04 centímetros. Y ahí tengo la copia de nuestra ventana, de nuestra hoja, perdón. Y ahora estos elementos que acabo de crear los voy a desplazar hacia el otro extremo de la ventana para que esa ventana esté representada con sus hojas cerradas. Selecciono todos los elementos, le digo que este punto lo desplace hasta un punto perpendicular al marco que está por acá. Y esta línea auxiliar que habíamos trazado al principio ya no la necesito y puedo eliminarla. Y ya tengo dibujada mi ventana de 2,90 de ancho en planta. Ahora vamos a dibujarla en el frente. Para dibujarla en el frente vamos a girar el plano de trabajo y como se trata de una carpintería en frente, nosotros vamos a utilizar una sola capa que es carpintería vista. Como hicimos anteriormente,
con la herramienta desfase vamos a hacer una copia 5 centímetros de los objetos que ya tengo dibujados, que corresponden al frente en segundo plano. Fíjense que acá no hago una copia del marco porque si nos fijamos en la planta, ese marco está escondido porque esta columna tiene 10 por 10 y la línea de muro viene por acá. Una vez que he copiado esas líneas con la herramienta empalme, puedo hacer un empalme múltiple para resolver esos encuentros. Y ahora voy a dibujar un travesaño que actúa como antepecho de esa ventana, que está situado a 1 metro de la losa o a 95 centímetros de este marco. Antes de seguir adelante voy a ubicar todos estos objetos en la capa correcta, que es la capa carpintería vista. Y ahora sí voy a hacer un desfase de 95 centímetros de esta línea hacia arriba y luego de 5 centímetros de esa línea hacia abajo, y voy a resolver con la herramienta recortar este encuentro para que el marco quede bien definido. Verifico la altura. Esta línea tiene que estar a 1 metro de la losa, efectivamente está a 1 metro de la losa. Esta carpintería tiene por debajo del nivel de antepecho, lo que sería la baranda de la carpintería, tiene 2 paños fijos divididos justo al centro. Entonces yo podría trazar una línea auxiliar que vaya desde el centro de esta línea y sea perpendicular a la otra, y luego con la herramienta desfase hacer un desfase de 2,5 centímetros hacia cada lado para darle el espesor correcto, que es de 5 centímetros. Y ahora sí puedo borrar la línea central y con la herramienta recortar eliminar estas porciones de línea que no corresponden. Y ahora con esa referencia puedo dibujar la hoja corrediza, la que sí se mueve, que no es fija, que va a estar ubicada a partir de este punto hasta ahí. Y luego con la herramienta de fase a 5 centímetros hago una copia de todas estas líneas para marcar lo que sería el bastidor de la hoja. Con empalme múltiple resuelvo todos los encuentros. Y ahora para materializar la segunda de las hojas simplemente tengo que copiar estos 3 elementos. Entonces desde este punto hasta este punto se ve la segunda de las hojas de esa ventana y ya tengo la ventana dibujada en frente. Para dibujar esta ventana en corte vamos a rotar una vez más el lienzo para trabajar en forma más cómoda. Y nos vamos a posicionar sobre la vista de corte y sobre el vano donde esa ventana va a estar ubicada. Esa ventana en corte está ubicada en este vano que estamos seleccionando. Y esta línea que habíamos dibujado previamente y esta segunda línea que habíamos dibujado previamente ya no las necesitamos porque en ese lugar tenemos que dibujar nuestra carpintería. Entonces las podemos eliminar. Tampoco necesitamos visualizar el archivo del corte que exportamos desde SketchUp. Entonces podemos congelar esa capa para quedarnos con el vano limpio y trabajar en forma más cómoda. Nosotros sabemos que acá, en los dos extremos, hay que dibujar un rectángulo que representa el marco y a la altura del antepecho un tercer rectángulo que representa el marco.
Entonces vamos a comenzar por dibujar este rectángulo superior. Nos posicionamos en la capa carpintería corte una vez más. Y vamos a dibujar un rectángulo de 10 por 5 en este lugar. Pero fíjense que los valores que nosotros tenemos que ingresar dependen del sistema de coordenadas universal que se llama, que tenemos ubicado acá en la esquina inferior izquierda del área de trabajo, que nos indica hacia dónde está orientado el eje X positivo y el eje Y positivo, bien digo. Nosotros podríamos girar ese sistema de coordenadas y crear un sistema de coordenadas diferente, pero todavía no sabemos hacerlo, digamos. Entonces vamos a ingresar las coordenadas de esa manera. Vamos a dibujar un rectángulo que representa el marco en corte, utilizando la herramienta rectángulo a partir de este punto e ingresando una coordenada de 0,10 en X, 0,005 en Y, que es el sentido positivo que nos está indicando el par de ejes de coordenadas. A este marco, como ya hicimos en planta, lo tenemos que copiar en el otro extremo del vano, en este caso en el extremo inferior. Y a su vez necesitamos un parante horizontal a 1 metro de altura. Para eso podemos hacer una línea auxiliar tomando como referencia el piso terminado de planta alta que esté a 1 metro de altura. Y luego copiamos este rectángulo a esa altura y ya podemos eliminar la línea de referencia. Ahora vamos a dibujar en la capa carpintería vista las líneas que representan el marco en vista de esta ventana, que van de ahí hasta ahí, y otra que va desde acá hasta acá. Y luego con la herramienta copiar, para no tener que dibujarlas nuevamente, aunque podrían hacerlo, copiamos esas líneas hasta este otro lado. Y ahora vamos a dibujar la hoja cortada. Entonces volvemos a ubicarnos en la capa carpintería corte y a partir de este punto, separada 1,5 centímetros del borde, vamos a dibujar un rectángulo de 5 por 3 centímetros que eran las medidas de la ventana. Ejecutamos rectángulo. A partir de este punto nos desplazamos con la herramienta extensión activada. Ponemos la distancia que es de 0,15 metros y a partir de ahí construimos un rectángulo que tiene 3 centímetros sobre el eje X, 5 centímetros sobre el eje Y. Y ese rectángulo lo copiamos hacia acá. Solo nos falta de esa hoja que acabamos de representar dibujar el vidrio en corte que va desde el punto central de este rectángulo al punto central de este lado del rectángulo y dibujar el vidrio en corte del paño fijo inferior que no lleva hoja, lleva directamente el marco y el vidrio. Entonces una línea que va desde el punto medio de este marco al punto medio de este marco. Y para terminar con esta ventana en corte, solo nos falta posicionarlos en la capa carpintería vista y dibujar las líneas que faltan de esa hoja que va desde este punto hasta este punto y luego la puedo copiar o simplemente dibujar otra línea que va desde este punto a este punto y ya hemos terminado de dibujar la ventana en corte. Vamos a repetir el procedimiento hasta que nuestro plano tenga dibujado un ejemplar de cada tipo de ventana del proyecto y el plano se vea de la siguiente manera. La planta baja con un ejemplar de cada tipo de carpintería, la planta alta, el corte y el frente. A continuación lo que vamos a hacer es crear bloques con cada una de las carpinterías para poder insertarlos en aquellos vanos donde aún no hemos dibujado la carpintería.
El procedimiento para crear los bloques de carpintería es el siguiente. En primer lugar nos vamos a posicionar en la capa donde queremos que el bloque que estamos por crear quede alojado. En nuestro caso nos posicionamos en la capa Inserción Carpintería y vamos a crear el bloque en planta de la carpintería ventana de 290. Para hacerlo vamos a ejecutar este comando que se llama crear bloque. Cuando lo ejecutamos el programa nos muestra este cuadro de diálogo donde nosotros le vamos a asignar el nombre que queremos que tenga ese bloque. Por ejemplo, B de ventana -290. Luego le tenemos que decir cuál va a ser el punto base o el punto a partir del cual se va a insertar ese bloque. Entonces vamos a designar un punto haciendo un clic en este botón. Cuando lo hacemos desaparece momentáneamente el cuadro de diálogo hasta que yo le indique cuál es el punto de inserción, por ejemplo este. Tiene que ser un punto que luego me permita insertar los bloques con facilidad en los muros en los que están ubicados. Marco el punto, vuelve a aparecer el cuadro de diálogo y a continuación le tengo que decir al programa cuáles son los objetos que forman parte del bloque ventana de 290. Hago un clic con el mouse y utilizo cualquiera de las herramientas de selección de objetos, por ejemplo una ventana de derecha a izquierda que captura todo lo que está dentro de la misma para seleccionar todos los objetos que van a formar parte de ese bloque. Acá quedó afuera este marco, lo agrego. Cuando termino de seleccionar todos los objetos, hago clic derecho con el mouse para que vuelva a aparecer el cuadro de diálogo y solo le tengo que decir al programa qué quiero hacer con esos objetos. Si los quiero conservar como elementos independientes, que sería la opción retener. Si los quiero convertir en bloque, que es lo que yo quiero hacer, por lo tanto dejo seleccionada esa opción, o bien si quisiera suprimirlos del dibujo. Una vez que selecciono todo esto, hago un clic en aceptar y ahora los objetos que yo he seleccionado se han convertido en un bloque que está ubicado en la capa carpintería, que es la capa que nosotros teníamos como capa actual al momento de crear el bloque. El procedimiento de creación de bloques lo tienen que repetir para cada uno de los bloques. Vamos con uno más solamente. Por ejemplo, esta puerta, que es una puerta de 80 de ancho. Vamos a crear un bloque que se va a llamar P80. Entonces ejecuto de nuevo el comando crear. En el cuadro de diálogo le digo que voy a crear el bloque P80, que el punto de inserción del mismo va a ser este, y que los objetos que van a formar parte del bloque son la hoja de la puerta, el arco de remetimiento y los dos rectángulos que representan al marco. Cuando termino de seleccionar hago clic derecho y por último hago un clic en aceptar. Y ahora también este bloque, este conjunto de elementos, mejor dicho, se ha convertido en bloque. Vamos a repetir el procedimiento seguido para crear bloques, para crear todos los bloques de carpintería correspondiente a nuestro proyecto. Una vez que lo hacemos, el siguiente paso sería insertar los bloques creados en los vanos donde corresponde. Por ejemplo, en el vano de este dormitorio va una ventana de 290 similar a la que ya hemos creado. Entonces nos posicionamos en la capa inserción carpintería. Si es que no lo estamos, abrimos la biblioteca de bloques, vamos a la pestaña dibujo actual para ver los bloques que tenemos dentro de nuestro dibujo y seleccionamos el que queremos insertar, en este caso la ventana de 290. Al seleccionarlo elegimos el punto de inserción, el punto final de este vano y por último el ángulo de rotación que corresponde. Y así uno por uno de los bloques. Por ejemplo, ahora podemos insertar la puerta de 80 tomando como punto de inserción este
y rotando para que se vea de esta manera. Así insertamos todos los bloques del dibujo hasta que el mismo esté con toda la carpintería ubicada donde corresponde. A continuación vamos a crear una librería de bloques de carpintería. Esto es un conjunto de archivos de carpintería que puedo utilizar en otros proyectos que esté por elaborar. El comando que vamos a utilizar para hacerlo ya lo utilizamos en prácticos anteriores y se trata del comando escribir bloque disponible en la ficha inserción en el panel definición de bloque. Cuando nosotros ejecutamos el comando, el programa nos pregunta cómo queremos generar ese archivo DWG externo, si a partir de un bloque, del dibujo entero o de algunos objetos. En este caso nosotros vamos a generar un archivo externo a partir de un bloque que hemos creado previamente. Entonces seleccionamos esa opción, desplegamos el listado de bloques que hemos creado, ya hemos creado todos los bloques de carpintería de nuestro proyecto, y le decimos por ejemplo que con la ventana de 290 queremos crear un archivo externo. A continuación tenemos que decirle dónde va a estar almacenado ese archivo y con qué nombre. Para indicarle dónde va a estar almacenado hago un clic en este botón, selecciono la carpeta donde estemos trabajando, en mi caso es la carpeta técnicas digitales 1 ubicada en el escritorio de mi máquina, y qué nombre le vamos a dar al archivo. Es recomendable no cambiar el nombre para evitar confusiones, es decir, que el archivo DWG que estoy generando tenga el mismo nombre que el bloque que hemos creado. Hacemos un clic en guardar, volvemos al cuadro de diálogo anterior, hacemos un clic en aceptar y se genera automáticamente un archivo DWG con la información de ese bloque, cosa que podemos constatar si abrimos el explorador de archivos y vemos que acá tenemos el bloque 290, ventana 290. Si hacemos un doble clic en el mismo, se abre ese bloque. Fíjense que no es un bloque lo que tengo adentro, sino que es el conjunto de objetos que lo conforman y que el origen de coordenadas de ese archivo está en el punto de inserción que nosotros le dimos al bloque. Repetimos ese procedimiento para generar archivos DWG con cada una de las carpinterías de nuestro proyecto.